Jóvenes, muy buenos días, jóvenes, muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase. A ver, nos toca revisar el día de hoy la semana número 4, correspondiente a los temas de mercado, ¿no? Creo que mercado nosotros ya de alguna forma ya conocemos, ¿no? De alguna forma ya sabemos de qué estamos hablando. Eh, Creo que mercado, ustedes lo asocian mucho con el tema de lo que es los mercadillos, que prácticamente nosotros, nuestras madres van a comprar, ¿no? Al mercado. Ahí nuestras madres buscan los mejores precios. Los ofertantes vendrían a ser los productores, los vendedores que se encuentran ahí ofreciendo sus productos, ¿no? Y vemos esa interacción, ¿no? Entre nuestras mamás, que son los consumidores, y los productores, vendedores, que son los ofertantes, los vendedores, los productores, ¿no? La interacción de la oferta y la demanda. Dentro de esta interacción, como ustedes ven en la lámina, podemos encontrar que obviamente ahí se determinan los precios, ¿no? De acuerdo a ese punto de equilibrio, entonces se determina el precio de compra y el precio de venta, ¿no? Aquí es muy importante resaltar que la interacción se da por lo general entre las familias, ¿no? Que son los compradores, los consumidores, los demandantes, y los vendedores, ¿no? O las unidades de producción, que son los vendedores, los productores, los ofertantes, ¿no? En este caso puede ser un vendedor, pueden ser las empresas mismas también, son ofertantes, ¿ok? Dentro de este mercado vamos a encontrar cierto tipo de clasificación, ¿no? El mercado de productos se clasifica de acuerdo al volumen transado. ¿Qué quiere decir el volumen transado? Quiere decir de acuerdo a la cantidad de productos que se compran o se venden en un determinado lugar, ¿no? Hablamos de un volumen transado mayorista, como dice su nombre, cuando se compra en grandes cantidades, ¿no? Por lo general, cuando se compra o se vende en grandes cantidades, se da en los mercados mayoristas, ¿no? Aquí los mercados mayoristas son bastante conocidos en Lima. Por ejemplo, tenemos el mercado de Santa Anita, el mercado de productores de Santa Anita, que es el más grande, ¿no? Tenemos también el mercado de Unicachi, el mercado de Caquetá, el mercado de Huamantanga, son grandes mercados mayoristas, ¿no? El mercado de frutas, el mercado de flores, ¿no? Tenemos grandes tipos de mercados mayoristas en todo Lima. Y así vamos a encontrar también seguramente a nivel nacional también mercados mayoristas, ¿no? ¿Qué particularidad tienen? Como ya comentaba, es donde se realizan grandes transacciones, pero por volumen de cantidad, ¿no? No te piden, no se compra o se vende 1 kilo, 2 kilos, sino pueden ser 50 sacos, 20 sacos, ya cada saco por lo general trae 50 kilos, ¿ok? Ese es básicamente los mercados mayoristas. Los mercados minoristas, perdón, los mercados minoristas, como dice su nombre, se va relacionado mucho también al volumen transado, pero un volumen mucho menor, ¿no? Mucho menor, ¿no? Ahí donde se compra al detalle. Al minorista también se le dice al detalle, ¿no? Porque se compra en pequeñas cantidades, se compra y se vende en pequeñas cantidades. Por ejemplo, podemos tener las bodegas de nuestras casas, las boticas, ¿no? Las farmacias, tenemos las librerías, los bazares, los supermercados, ¿no? Los mini markets, ¿no? Tenemos Macro, Sodimac, ¿no? Etcétera. Es ahí donde se vende al detalle. No se compra en grandes cantidades, no se compra en grandes volúmenes, ¿no? O se vende en grandes volúmenes, sino al detalle. Entonces, eso vendrían a ser los mercados minoristas, ¿ok? Según el acceso al mercado, podemos identificar un mercado abierto, ¿no? O un mercado cerrado. ¿Cuándo decimos que es un mercado abierto? Cuando no hay ninguna restricción para el comprador o el vendedor de poder entrar o salir de ese mercado, ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo soy una persona que me voy al mercado mayorista de Santa Anita y yo voy por primera elección, porque yo puedo ir a la hora y en el día que se me plazca. Obviamente en el horario donde está abierto, ¿no? Y no hay ninguna restricción para que yo pueda entrar al mercado mayorista. Si no me gustan los precios ahí, me voy al mercado Nicachi. Si no, me voy al mercado de Caquetá. Entro y salgo como yo deseo.
Yo soy el comprador. ¿Tengo alguna restricción? No. No tengo ninguna restricción porque yo puedo irme a cualquier mercado, ¿no? Sin ningún tipo de restricción o condición. ¿Correcto? Pero ese es por el lado del comprador, de nosotros. Por el lado del vendedor, también habrá un tema de que sea un mercado abierto, claro, porque por lo general los comerciantes que venden sus productos en esos mercados, ¿no? Por lo general, ¿no? Alquilan los negocios allá, o sea, alquilan los puestos. No, muy raro que sean suyos, los alquilan, ¿no? Y si yo, por ejemplo, yo quiero ser comerciante, quiero ver mis productos, quiero vender mis productos en el mercado mayorista de Santa Anita, me alquilo un local, vendo mis productos y si no me va bien, me voy a otro mercado, ¿no? Me iré al Yuricachi, después de Caquetá, de Huamantanga, de cualquier tipo de mercado, ¿no? ¿Tengo alguna restricción para moverme de un mercado a otro? No. Por eso se dice que es un mercado abierto, tanto para el comprador como para el vendedor, ¿ok? En el caso del mercado cerrado, su nombre ya lo dice todo, ¿no? En realidad sí hay restricciones en este tipo de mercados que por lo general limitan el acceso, por lo general de los compradores, ¿no? También de los vendedores, sí, ¿no? Pero por lo general de los compradores, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más conocido, el ejemplo más visible que se puede dar en el Perú es la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? En la Bolsa de Valores de Lima, por ejemplo, nosotros, no cualquier persona ingresa a la Bolsa de Valores de Lima. ¿Qué es la Bolsa de Valores de Lima? Es un mercado, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se compran y se venden acciones y bonos. ¿Qué significa una acción, un bono? La acción es un título de valor que significa que tú eres dueño de parte de una empresa. Quizás en pequeñas cantidades, pero eres dueño. Y el bono es un compromiso de pago que adquiere la empresa con el fin que tú le des dinero, ¿no? Ya lo vamos a ver con más detalle. La idea es que aquí es un mercado, ¿por qué? Porque se venden bonos y acciones, ¿no? ¿Quién vende los bonos y acciones? Las empresas, ¿no? Las empresas venden bonos y acciones en ese mercado de valores. ¿Y quién los compra? Los otros, los consumidores, ¿no? Pero para que yo pueda acceder a ese mercado de valores, necesito varios requisitos. Primero, tener capital, la parte económica. Si yo no tengo un capital, por ejemplo, si yo tengo 20 soles, no voy a poder entrar, pues. Si tengo 100 soles, 200 soles o 1000 soles, bien difícil que pueda entrar a un mercado así. Necesito un capital, por lo general, que sea respetable, pues no 5.000, 10.000 soles, por lo menos. Y no puedo ingresar directamente. Lo tengo que hacer a través de una sociedad agente de bolsa, según la ley. Y para inscribirme hay un costo también, ¿no? Esa sociedad agente de bolsa comprará las acciones a mi nombre cuando yo le indique de tal empresa en ese mercado de valores, ¿no? Ahora, también hay restricciones tecnológicas, porque por lo general nosotros tenemos que ingresar a una computadora, a un software, tener conocimientos, ¿no? Que no todos quizás los tenemos, ¿no? Entonces ahí tenemos una restricción tecnológica también. Aparte del equipo que tenemos que comprar, etcétera, la computadora, todo eso es una restricción, ¿no? ¿Habrán normas legales, también una restricción legal? Sí, porque cualquiera no puede ingresar, ¿no? Obviamente tienen que ser personas que sean, no tengan, pues, obviamente, problemas con la ley, pues, ¿no? Entonces, la idea es que ingresen personas que tengan una solvencia moral, ¿no? Donde se pueda validar su actuación, ¿ok? Ese es por el lado del comprador. Y por el lado del vendedor también. ¿Por qué? Porque cualquier empresa no puede cotizar en la Bolsa de Valores de Lima, no puede ofrecer bienes y acciones. Solamente las sociedades anónimas abiertas, nada más. Solamente las sociedades anónimas abiertas pueden ofrecer bonos y acciones. ¿Quiénes son las sociedades anónimas abiertas? Las grandes empresas, que ya la vamos a ver después. Alicor, LAN, las mineras, ¿no? ¿Qué más? Los bancos, etcétera. Son grandes empresas, sociedades anónimas abiertas. Ellas sí pueden cotizar dentro de la bolsa de valores. ¿Ok? Entonces, es un mercado cerrado, sí, no todos pueden entrar ni por el lado del comprador ni por el lado del vendedor. Hasta aquí. ¿Está claro este tema? Sí, profe. Ya, muy bien. Sigamos avanzando. Según el periodo de atención,
¿no? Puede ser permanente o temporal. ¿Cuándo dice permanente? Permanente cuando un mercado, sea cual sea el mercado mayorista, minorista, atienden durante prácticamente todo el año. O sea, están abiertos los 365 días del año, ¿no? Obviamente podrá haber una semana, unos días, no sé. No hay problema. Mientras esté abierto la mayor cantidad de días, ¿no? Mayor cantidad de días, obviamente se considera un mercado permanente. Por lo general, los mercados atienden, los mayoristas atienden creo que desde las 5 o 4 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, creo casi todo el día, ¿no? Obviamente se considera mercado permanente, ¿no? Las bodegas, las librerías, ¿no? También son mercados permanentes porque te atienden gran cantidad del año, ¿ok? Cuando hablamos de un mercado temporal, cuando su nombre mismo lo indica, temporal viene de tiempo, ¿no? Entonces, se indica un mercado temporal cuando el periodo de atención de ese mercado es corto, ¿no? Por lo general tiene un inicio y un fin. Tenemos, en el ejemplo que ustedes ven, la feria escolar. Es el más conocido, ¿no? La feria escolar es un mercado temporal. ¿Por qué? Porque por lo general inicia en enero y termina en marzo, más o menos. Ahí se ofrecen todo tipo de productos, ¿no? Escolares, cuadernos, uniformes, etcétera, ¿no? Dura de un periodo más o menos corto, ¿no? Ahí en el ejemplo del 6 al 10 de febrero, pero todos sabemos que es muy bien, su periodo de atención es mucho más amplio, ¿no? ¿Qué otro tipo de ferias tenemos? Las ferias escolares, perdón, las ferias gastronómicas, ¿no? Por lo general, el más conocido es Mistura. Mistura es una feria gastronómica que últimamente no se está dando por el tema de la pandemia. Seguramente este año algo de eso vamos a volver a revisar, ¿no? O a percibir que se presente, ¿no? Por lo general duraba 15 días, 20 días la feria gastronómica de Mistura, ¿no? Y se daba en la playa últimamente, pero de ahí por la pandemia se tuvo que cancelar, ¿no? Seguramente, como le digo, este año puede haber nuevas sorpresas y quizás se vuelva a reactivar. Otro tipo de ferias podemos encontrar las ferias artesanales, ¿no? Las ferias artesanales que por lo general se dan en periodo donde es aniversario local, de la localidad, ¿no? Y es impulsado mayormente por el tema de lo que es las municipalidades, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que se podría considerar como mercados temporales, ¿no? En realidad podemos encontrar muchos lugares donde son mercados temporales, ¿no? A veces pequeñas, por lo general las municipalidades son los que impulsan eso y utilizan básicamente sus instalaciones para poder promocionar productos de la localidad, ¿no? ¿Qué más? Según el aspecto legal, podemos encontrar el mercado formal. ¿Cuándo diremos que es un mercado formal? Su nombre lo dice, ¿no? Básicamente cuando hay una formalidad, cuando cumple la regulación del Estado, cuando cumple la regulación de la ley, ¿no? Un mercado formal puede ser el mercado terrestre. El mercado terrestre de pasajeros es un mercado formal. ¿Por qué? Porque son reconocidos legalmente, tienen una razón social, son conocidos, el personal que trabaja dentro de esas empresas terrestres están en planilla de la empresa. Por ejemplo, Cruz del Sur. Cruz del Sur es una empresa de transporte de pasajeros, ¿no? Siva. ¿Qué más? Tenemos a Oltursa, empresas conocidas que tienen un local, tienen una razón social, tienen una figura jurídica, son empresas formales, tributan para el Estado, sus trabajadores trabajan en planilla, etcétera. ¿Me dejo entender? Ese es básicamente el mercado formal, ¿no? El mercado terrestre es bien conocido. Obviamente ustedes dirán también, profesor, pero también hay otro tipo de empresas, correcto, ahorita lo vamos a ver. También tenemos el mercado, perdón, el mercado aeronáutico, ¿no? Donde están las empresas de aérea. Esas son empresas formales, ¿no? LAN Perú, tenemos ahí a Startup, ¿no? Tenemos ahí a Bianca, ¿no? Y otras empresas, ¿no? Sky Airlines. Tenemos varias empresas en el Perú, ¿no? Algunas peruanas y otras que son extranjeras, pero es un mercado formal porque hoy son reconocidas, están reguladas por el Estado.
¿no? El mercado de transportes de pasajeros en Lima Metropolitana, ¿no? El Metropolitano, por ejemplo, ¿no? El metro de la línea 1, la línea 1 del metro, ¿no? Las empresas de transportes que tienen una línea, ¿no? Un color reconocido, ¿no? Son empresas formales, ¿ok? Y así vamos a encontrar varios tipos de mercado, ¿no? Varios tipos de mercado donde vamos a encontrar empresas que cumplen con la regulación del Estado, ¿ok? Cuando decimos que es un mercado informal, obviamente está bastante claro, ¿no? Un mercado informal podría ser, si tomamos el ejemplo de las empresas de transporte de pasajeros en Lima Metropolitana, una empresa informal en el sector terrestre podría ser las combis, los taxis colectivos, ¿no? Ellos no tienen ningún tipo de regulación, no están inscritos en un comité, no pagan impuestos, no respetan la ley, sus trabajadores no trabajan en planilla, no tienen un horario definido. En realidad son empresas informales, ¿no? Esas empresas informales las vemos en todo lugar, por nuestra localidad, ¿no? Lo vemos por la avenida Arequipa, también es bastante conocido, por eso que casi hay una huelga de empresas de transporte, porque la competencia desleal que se da con esas combis o taxis colectivos es bastante crítica, ¿no? En el mercado de empresas de transporte terrestre también vamos a encontrar, ¿no? Informalidad, sobre todo cuando, no sé si ustedes se acordarán del famoso, ¿cómo se llama esta parte? Estos buses piratas que se transportaban pasajeros simplemente en ruta corta, Lima-Trujillo, Lima-Chiclayo, que no tienen ninguna línea, no tienen ninguna autorización. Los buses quizás no tienen las características para ser usados para transporte de pasajeros, ¿no? Son transportes piratas, ¿no? ¿Ok? Por lo general, los paradores informales son Fiori, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan en Fiori? Antiguamente ahí eran los paraderos de transportes de pasajeros informal, ¿no? En Atocongo también. También había en la zona este en Yerbateros, ¿no? Entonces, vamos a encontrar de todas maneras algunos todavía transportes terrestres informales que no están inscritos, no cumplen con la regulación, etcétera. También vamos a encontrar, obviamente, otro tipo de informalidad. Por ejemplo, lo que ustedes ven en la foto, ¿no? Vemos ahí personas que venden todo tipo de productos en la calle, ropa, comida, accesorios y N cosas que te pueden vender. Estas personas ocupan las calles públicas sin ningún tipo de autorización, no pagan impuestos, trabajan las horas que deseen, generan externalidades negativas, ¿no? Que vamos a ver en un momento. ¿Por qué? Porque generan caos, generan ruido, generan que aumente la delincuencia y personas de mal vivir, ¿no? Por lo general, el sector informal genera ese tipo de externalidades negativas, ¿no? ¿Qué más? Cuando hablamos de un mercado ilegal, hablamos de un mercado ilegal cuando atenta en la actividad que realiza este agente, afecta la vida, la salud y el patrimonio de las personas. Por ejemplo, el tráfico ilícito de droga. ¿Es un mercado? Sí, es un mercado, nadie lo puede negar. ¿Pero es un mercado ilegal? Claro. ¿Por qué? Porque se comercializa droga. Habrán empresas clandestinas, asociaciones criminales que fabrican ese tipo de droga y la venden a los consumidores, que vendría a ser el comprador, en la demanda. Ellos que están obviamente con un tema de, de consumo, ¿no? Y obviamente pues van a adquirir ese producto. Es un mercado informal, perdón, un mercado ilegal totalmente, porque afecta a la salud de las personas, ¿no? El mercado de medicinas adulteradas, perdón, también sería un mercado ilegal porque atenta contra la vida. La piratería, el contrabando, afecta el patrimonio. Imagínate, ahorita a mí se me ocurre escribir un libro y publicarlo, ¿no? Yo soy el empresario, el emprendedor, el ofertante, yo soy la oferta, porque es mi libro que estoy escribiendo. Y la demanda son ustedes, porque lo comercializo y ustedes lo compran, ¿no? Yo lo haré obviamente a través de una editorial, obviamente formalizada muy correctamente, ¿no? Pero después, ¿qué aparece? Los primeros libros, después
a otras personas inescrupulosas agarran y copian mi libro y lo comienzan a vender por todas partes. Ese es un mercado ilegal, ¿no? ¿Por qué? Porque están atentando contra mí, ¿no? Contra mi intelecto, en la cual yo soy dueño de lo que he creado, ¿no? Entonces, ¿se vulneran mis derechos como patrimonio mío? Claro, mercado ilegal. ¿Me dejo entender? Ese es un mercado ilegal cuando está fuera de la ley y obviamente afecta la salud, la vida o el patrimonio de las personas. ¿Cuándo hablamos de un mercado negro? Un mercado negro se da básicamente cuando el Estado regula cierta actividad económica. Por ejemplo, el mercado negro de dólares. ¿Cuándo aparece un mercado negro de dólares? Cuando hay una intervención del Estado. Y esa es la característica principal del mercado negro. Hay jóvenes que un poco que se confunden en esta parte. Para que haya un mercado negro, según lo que estamos estudiando en economía, un mercado negro se presenta cuando hay una intervención del Estado. No hay otra. Cuando hay una intervención del Estado. ¿Ok? O el Estado quiere regular cierta actividad económica. Por ejemplo, el dólar. Imagínate que el dólar, aquí en el Perú, ¿no? El Estado quiere controlar el tipo de cambio y lo pone en 3 soles el dólar. Y solamente puede ser adquirido en las casas de cambio reconocidas por el Estado. ¿Ya? El tasa de cambio es 3 soles. Obviamente, no sabemos que 3 soles no está la tasa de cambio. Está cerca a los 3,7, más o menos, ¿no? Ha bajado un poco. Entonces, yo como persona no le voy a vender pues al Estado mi dólar a 3 soles, porque yo estoy perdiendo. ¿Quién está ganando? El Estado, porque el Estado después lo va a vender en el exterior a más precio. Entonces, aquí yo soy el perjudicado. Entonces, al Estado a intervenir en regular el precio de un bien o de una actividad específica, va a generar automáticamente un mercado paralelo. Ese mercado paralelo se llama mercado negro, en este caso mercado negro de dólares, donde otras personas comprarán tu dólar a más precio, 3,5, 3,6, muy cercano al real, ¿no? Y a ti te va a convenir venderlo por el mercado paralelo, mercado negro, que vendérselo al Estado. Ese es un mercado negro, ¿ok? Ese es un mercado negro de dólares. No sé si hasta aquí está claro el tema. Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, sigamos avanzando. Pero el mercado de productos no es el único mercado que nosotros vamos a estudiar o estamos estudiando que justamente acabamos de terminar. También tenemos el mercado de factores. El mercado de factores también se da entre las familias, que son las unidades de consumo, y las empresas, que son las unidades de producción, ¿no? ¿Por qué? Porque yo como familia, como persona, poseo ciertos factores que yo le vendo a las empresas. Por ejemplo, el trabajo. De mi parte, yo tengo la mano de obra, ¿no? Factor trabajo. Tengo también el factor tierra y tengo el factor capital. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo le ofrezco a la pre San Marcos mi servicio de enseñanza en el curso de economía. Yo tengo, ese es mío, de mi propiedad. Yo soy la mano de obra, o sea, el factor trabajo. El factor trabajo yo se lo estoy vendiendo a lo que es la pre. Y la pre sería la empresa, ¿sí o no? Y esa empresa me va a dar, ¿qué me va a retribuir? Con salario. Me va a pagar un salario por actividad de enseñanza que le estoy dando a los alumnos de la pre. ¿Correcto? Entonces, yo soy dueño del factor trabajo y se lo estoy vendiendo a la empresa, ¿no? Pero así como soy dueño del factor trabajo, puedo también ser dueño de factor tierra, claro. Porque yo puedo poseer mi departamento, mi casa, mis terrenos de chacra, de cultivo, etcétera, y se las puedo vender o alquilar a otra empresa que quiere, o una persona que quiera aprovechar ese terreno. Yo puedo tener mi casa o mi departamento y se lo alquilo a una persona o una empresa, ¿no? Para una actividad, por ejemplo. Imagínate, yo tengo mi departamento, ¿no? Y si lo alquilo a un doctor, el doctor sería la empresa, porque va a ser el doctor, va a poner un consultorio en mi departamento y va a dar servicio de pediatría, atención de niños, ¿no? Entonces, ese doctor me va a tener que pagar, ¿qué? Un alquiler, ¿no?
un alquiler. ¿Por qué? Porque está usando un bien que es mío. Entonces yo le estoy dando a ese señor doctor, le estoy alquilando mi departamento para que haga una actividad económica que sería lo que es un consultorio de pediatría, ¿no? Otro ejemplo podría ser que yo soy dueño de 10 hectáreas de tierra y se lo alquilo a una empresa que quiere producir uvas, ¿no? Entonces yo le alquilo las 10 hectáreas, ¿no? Y ellos me van a dar un alquiler, un pago por el uso de esas tierras, ¿no? El capital también podrá ser un factor que pertenece a las familias, claro, porque nosotros las familias somos dueños del dinero. Nosotros generamos riqueza con nuestra actividad laboral, con nuestro trabajo. Imagínate que yo trabajando para la PRE ahorro 20.000 soles, por decir, ¿no? Yo soy dueño de 20.000 soles. Tengo ahorrados. Entonces, como yo no quiero tenerlos debajo de mi colchón, se los entrego a una empresa. En este caso, el banco. Un banco X, le entrego, abro mi cuenta de plazo fijo o cuenta de ahorros y entrego mi dinero para que lo administre y ganar intereses. Esa ganancia de interés se llama intereses o dividendos. ¿Me estoy dejando entender hasta aquí? Ese es el mercado de factores. ¿Ok? Profesor, ¿podría repetir lo de dividendos? Ya. Imagínate que yo tengo 10.000 soles ahorrados, producto de mi trabajo. Entonces, yo soy dueño de ese dinero, para mí significa el capital. El capital es dinero, ¿no? Y ese dinero no lo quiero tener en mi casa. Lo entrego a la empresa, que sería el banco de crédito, por decir. Abro una cuenta en el banco de crédito, plazo fijo, fondos mutuos o una cuenta igual, normal. Obviamente el banco se compromete ese dinero pagarme un interés. Ese interés sería la retribución del pago por el capital, que serían los intereses y los dividendos. ¿Está más claro ahora? Sí, profesor, gracias. Ya, listo. Sí, cualquier duda que ustedes tengan me preguntan, nomás, ningún problema. ¿Ya? Bueno, vamos a pasar rápidamente esto. Este es un ejemplito de lo que es cómo los precios de los productos pueden cambiar de acuerdo a una variable externa. Por ejemplo, la guerra entre Ucrania y Rusia ha generado pues, un impacto en la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque Ucrania y Rusia son los principales productores de fertilizantes. Y el fertilizante, sabemos, o la urea, como por ejemplo la urea, es un derivado del petróleo. En realidad, la urea viene del petróleo, un derivado del petróleo, ¿no? Entonces, eso también hace que, al no tener ese tipo de fertilizantes, los agricultores pues no puedan producir en grandes cantidades determinados alimentos y eso va a generar escasez. Y la escasez va a generar, ¿no?, alta demanda y eso va a generar que el precio aumente, ¿no? Dentro del mercado, ustedes dirán, todo lo que vemos en el mercado es muy sencillo. En realidad, sí, debería ser sencillo, ¿no? Pero dentro del mercado, esa interacción entre la oferta y la demanda, vamos a encontrar ciertas fallas. Y esas fallas se llaman fallas en el mercado, ¿no? ¿Cuándo le hemos llamado fallas en el mercado? Cuando se da una competencia imperfecta. ¿Qué quiere decir una competencia imperfecta? Que básicamente o el ofertante o el demandante son beneficiados, pero no ambos, ¿no? Quizás en esa interacción entre oferta y demanda, el más beneficiado es el ofertante, ¿no? Pero en otra situación puede ser que también sea en esa interacción sea beneficiado mayormente el demandante. Eso por lo general tiene varios nombres, se llama monopolio, oligopolio, monosonio, oligosonio. Vamos a verlo con más detalle más adelante, ¿ya? Otro tipo de falla de mercado son las externalidades negativas, positivas o negativas. ¿Cuándo se genera una externalidad? Se presenta cuando se hace una actividad económica donde involucra al ofertante y el demandante, ¿no? Por ejemplo, justamente les dije hace un momento, ¿no? Hace un momento les comenté que había, el ambulante es básicamente el ofertante, ¿no? Y el demandante son las personas que le compran ese ambulante, ¿correcto? Pero esa actividad económica que hace el ambulante, donde deja sus productos en las calles, o vende comida en la calle, o ropa, o accesorios, lo hace en lugares que no son permitidos y que por lo general no es una sola persona, son
varias decenas o centenas de ambulantes que originan en esa zona uno, ruido, 2, suciedad, 3, delincuencia, ¿no? Genera algo negativo en esa zona, ¿no? Y obviamente las personas que viven por esa zona obviamente no se sentirán contentas, ¿no? Por la bulla, por la suciedad, la delincuencia, etcétera, ¿no? Entonces, cuando una actividad económica es generada, por lo general, por el ofertante, se dice que genera una externalidad negativa a la sociedad, cuando la sociedad es impactada por eso. ¿Ya? Otro ejemplo. Yo tengo un negocio, tengo dinero y quiero poner una discoteca, pero se me ocurre poner esta discoteca cerca de lugares de una urbanización, ¿ya? Donde yo sé que esa urbanización o urbanizaciones, la gente tiene buen nivel de económico, pero yo pongo mi discoteca ahí. Obviamente a mí como empresario, como emprendedor, como oferta, me va a convenir porque mi negocio va a ser un boom. Los jóvenes vienen a tomar cerveza, a bailar, a divertirse. Todos los fines de semana, desde miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Correcto? Se vienen a divertir. ¿Ok? Pero obviamente ese tipo de negocios en lugares donde vive gente va a generar una externalidad negativa a la sociedad. ¿Por qué? Primero, la bulla, ¿no? Mucha gente se va a quejar por la bulla, por ruido. Se va a quejar por la gente extraña que llega a esa zona. Delincuencia, robo, prostitución, tráfico de drogas, ¿correcto? Ese tipo de negocios por lo general atrae esas cosas, ¿no? Mendicidad, gente que vende productos, caramelos, chocolates afuera de la discoteca, ambulantes. Todo eso genera una externalidad negativa a la sociedad, ¿no? ¿Me dejo entender? Pero yo como empresario gano mucha plata y el consumidor viene y se divierte. ¿Me ¿Puede estoy dejando repetir, entender? por favor? La externalidad negativa va por ese lado, ¿no? Ahí tenemos más ejemplos. La música en alto volumen, la contaminación por el uso de automóvil, la contaminación por relaves mineros de las empresas mineras, ¿no? O los gases de las industrias siderúrgicas o metalúrgicas. Hay varias externalidades negativas, ¿ok? ¿Cuándo decimos que una externalidad es positiva? Cuando la actividad económica que yo realizo genera un impacto positivo en la sociedad. Por ejemplo, un jardinero. Un jardinero trabaja, arregla tu jardín y lo deja bonito. Y la gente que pasa genera un ambiente positivo en la sociedad porque ve verde, ¿no? Ve aire, ¿no? Y así ese jardinero genera, el jardinero sería el empresario, el emprendedor, el ofertante. Y la persona, el demandante, ¿quién sería? La dueña de la casa que solicita el servicio. ¿Correcto? Entonces, en ese caso, el mismo impacto de la gente que pasa por esa casa va a ver pues un bonito un jardín, bien decorado, bien limpio, ¿no? Con unas ganas, pues, obviamente, de generar aire nuevo a la sociedad, ¿no? De buen ambiente, ¿no? Escribir un libro también. Escribir un libro también genera un impacto a la sociedad. ¿Por qué? Porque yo como empresario, yo escribo mi libro, ¿no? Gano mi dinero, hay consumidores que lo van a comprar, ¿no? Pero va a generar una externalidad positiva, sí, ¿por qué? Porque la lectura que yo estoy ofreciendo es buena para la mente, para el desarrollo de las personas, va a generar un impacto positivo en la sociedad, ¿no? La invención de la vacuna contra el COVID, ¿no? También genera una externalidad positiva, sí. Usted es el profesor, pero los laboratorios se ganan un montón de plata, sí, ok, ganarán millones por eso, ¿no? Pero es importante haber desarrollado la vacuna para evitar que la gente siga muriendo, ¿no? ¿Hay una externalidad positiva ahí? Sí. ¿Por qué? Porque esa vacuna salvó millones de vidas, ¿ok? A eso se refieren las externalidades positivas y negativas. Hasta aquí, ¿estamos de acuerdo? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profesor. Listo, ¿no? Aquí, por ejemplo, acá vemos una externalidad negativa, ¿no? Cuando Repsol cometió el error o el accidente que le ocurrió a Repsol por la rotura de su tubería y que obviamente derramó 6.000 o más galones de petróleo
en el mar peruano generó una externalidad negativa, claro, porque afectó a la sociedad, ¿no? Repsol es una empresa que comercializa, produce petróleo, ¿no? Es una empresa española, ¿no? Pero quizás por errores de ellos, de no tener un sistema de seguridad bueno, no estuvieron a la altura de manejar este tipo de accidente, que generó, obviamente, el derrame de cientos y cientos de barriles de petróleo en el mar peruano, que generaron, pues, la muerte de aves, de la fauna, la flora de esa zona, y también el tema afectar el turismo de esa zona, afectar también la actividad artesanal de los pescadores. En realidad, el impacto negativo a la sociedad ha sido bastante grande y todavía continúa porque algunas playas todavía no se han terminado de descontaminar. Va a pasar décadas para que todos los residuos de petróleo se puedan ir diluyendo, ¿no? Entonces, a eso se refiere las externalidades negativas. Otra falla de mercado sería la información asimétrica. ¿Cuándo hablamos de información asimétrica? Cuando el comprador o el vendedor tiene mayor información sobre la transacción que se va a realizar, sobre la actividad económica que van a realizar. Por ejemplo, cuando digo que el ofertante o el demandante tienen mayor información. Por ejemplo, imagínate que yo soy el comprador, ¿ya? Y ustedes son los vendedores. Ustedes tienen su concesionaria de autos usados. Venden autos usados. Pero yo soy el comprador. Yo quiero comprarme un auto usado, ¿ya? Entonces me voy a la concesionaria, que ustedes son los dueños, y me muestran todos los autos que me pueden vender, ¿no? Pero ahí, ¿quién tiene la mayor información del auto? ¿El comprador o el vendedor? El vendedor. Porque el vendedor sabe cómo está cada carro, cuál es su fortaleza, cuál es su falla, ¿no? Pero eso no te lo va a decir a ti, porque la idea del vendedor es que te vende el producto, ¿sí o no? Y yo como comprador voy a comprarlo, Y al comprarlo, obviamente, ¿qué voy a hacer? ¿No? Voy a adquirir un bien que yo no sé si está 100% bien. Pero ¿quién es el que sabe eso? El vendedor. El vendedor lo sabe. Capaz el auto está bueno en ese momento, te puedo dar 3 meses, pero tiene un problema grave en el motor, ¿no? Pero el vendedor no te lo va a decir. El comprador es el que tiene que darse cuenta y a veces no lo puede identificar. Asume el riesgo en este caso. Entonces, en este caso, ¿quién tiene la mayor información? El vendedor que el comprador, ¿no? ¿Es una información asimétrica? Sí, por el lado del vendedor, porque ellos tienen la mayor información de la transacción que se va a realizar. ¿Ok? ¿Será siempre por un solo lado, por el vendedor? No, también por el comprador. También puede existir mayor información que tiene el comprador que no lo tiene el vendedor. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplito. Yo soy una persona que quiero comprarme un seguro de vida, ¿ya? Un seguro de vida contra X accidentes de motivos. Yo soy el comprador y el vendedor, ¿quién sería? Las empresas de seguro. Ahí tenemos a Mafre, a Rima, a La Positiva, etcétera, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre hablar con Rima, que es la otra empresa de seguro. Y Rima me va a ofrecer el seguro, pero tengo que responderle tengo que hacer una encuesta. ¿Cómo es mi modo de vida? ¿No? Pero mi modo de vida no es normal como otras personas, porque a mí me gusta el deporte extremo. Me gusta hacer piques. Me gusta lanzarme en puente. Me gusta hacer montañismo. Me gusta participar en actividades donde la vida corre riesgo. ¿Ya? Soy una persona aventurera, ¿no? Pero eso no se lo puedo decir al seguro, porque si yo se lo digo al seguro, el seguro no me va a dar, no me va a vender ningún seguro. No me lo va a vender, ¿no? ¿Por qué? Porque soy una persona de riesgo para ellos, ¿no? Imagínate que yo contrate un seguro de 500,000 soles y el seguro no lo sabe y al día siguiente por decir, ¿por qué? Porque participé en un deporte extremo. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí ¿quién tiene la mayor información? El comprador, pues, porque yo sé cómo soy. El vendedor no sabe el vendedor. El vendedor se va a guiar por la información, la encuesta, que yo tenga que darle toda la información de cómo es mi modo de vida para que puedan darme seguro. Pero obviamente, pues yo voy a mentir, pues.
¿Me estoy dejando entender en este tema de información asimétrica? Sí, profesor. Ya, muy bien. Sigamos. ¿Cuándo hablamos de bienes públicos? Hablamos de bienes públicos, ¿no? Cuando, obviamente, el que ofrece el bien no cobra por él, o sea, simplemente lo vende gratis. Y eso es lo que pasa con los bienes públicos, o sea, los bienes brindados por el Estado. ¿Es una falla en el mercado? Sí, porque el Estado ofrece ese bien o servicio sin cobrarte nada, ¿no? No hay un retorno económico. Por ejemplo, ¿no? La construcción. Imagínate que están ahorita haciendo el Metropolitano. Ahorita se está terminando todo el Metropolitano, ya lo terminaron, pero el Estado no te cobró nada por él. A ti no te cobró nada. No pasó por tu casa diciéndote, esto cuesta, págalo tú. No, sale de los impuestos, se entiende, ¿no? Entonces, eso es bien público, sí, porque finalmente tú lo vas a usar, ¿no? Lo vas a usar, sobre todo las pistas alternas, ¿no? No el mismo Metropolitano, porque el Metropolitano es privado, pero sí las vías alternas que se han terminado, se han vuelto a hacer, eso sí es un bien público, porque tú vas a pasar con tu carro ida y vuelta y tú no vas a pagar por ello. El alumbrado de las carreteras, el alumbrado de las pistas, tú pasas por las pistas, por los parques, por todo lugar, el alumbrado público tú no lo pagas. Es un bien público que da el Estado a la sociedad. El servicio militar voluntario también es un bien público. ¿Por qué? Porque tú te puedes ir a inscribir al servicio militar voluntario y nadie te obliga, ¿no? Tú sirves al Estado, al país por un año en las Fuerzas Armadas y después te retiras sin ningún problema, ¿no? El Estado no te va a cobrar para que ingreses al servicio militar voluntario. No te va a cobrar. Al contrario, te da tu propina. A veces dan propina ahí, ¿no? Ese es el bien público. ¿Ok? La Policía Nacional. La Policía Nacional tiene el deber, ¿no?, de darte seguridad a toda la zona donde ellos se encuentran. Ellos no te van a cobrar nada por eso. ¿Me dejo entender? Es un bien público. Ahora, en la práctica es otra cosa, ¿no? Pero hablemos en lo real, en lo que debe ser. La policía te da servicio de seguridad, no tienes por qué cobrarte por eso. ¿Ok? Ese es un bien público, ¿no? El servicio el servicio de educación pública, ¿no? Los que estudiaron en colegios. El Estado, ustedes no pagaron mensualmente al Estado para estudiar. Ustedes simplemente se inscribieron, pagaron algo módico, la Asociación de Padres de Familia, y ya de ahí nunca más volvieron a pagar. ¿No? Es un bien público. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ya, si estamos de acuerdo, sigamos avanzando. Entonces, vamos a ver el tema de competencia perfecta y competencia imperfecta. ¿Ya? La competencia perfecta, como dijimos, se da en forma natural. O sea, básicamente cuando hay una relación de compra, precio aceptante de comprador y vendedor. Yo me voy a la esquina, quiero comprar una gaseosita de chiquita, le pregunto al bodeguero, el bodeguero sería el vendedor, el ofertante, está 2 soles. Ok, yo me lo compro 2 soles. Le doy el dinero y él me da la botella. Yo como consumidor o demandante estoy aceptando el precio que me ofrece el vendedor, a de 2 soles. Por eso le pago y él me da la botella. Y el vendedor está aceptando venderlo a 2 soles, ¿no? ¿Por qué? Porque con 2 soles ya tiene su margen de ganancia, ¿no? Esa es una competencia perfecta, sin ningún tipo de variable externa. Como dicen los neoclasistas, ¿no? La mano invisible, la oferta y la demanda. Cuando hablamos de competencia imperfecta, cuando una de las dos fuerzas, oferta o demanda, es beneficiada. Así de simple, ¿no? Por ejemplo, podemos ver por el lado de la oferta o por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta podemos ver que tenemos, cuando se beneficia a los ofertantes, productores y vendedores, hablamos de monopolio, oligopolio y competencia monopolística. Y si beneficia la demanda, hablamos de monosonio, oligosonio y etc. ¿Ok? Vayamos por el lado de la oferta. ¿Cuándo hablamos de monopolio? Monopolio es un solo vendedor. Cuando todo depende del vendedor. O sea, yo
tengo dominio del mercado porque soy el único vendedor de ese bien y servicio. Entonces yo puedo poner el precio que yo quiera. Finalmente ustedes, los consumidores, van a comprarlo igual. ¿Por qué lo van a comprar? Porque soy el único vendedor en el mercado, ¿no? ¿Me dejo entender? En el monopolio tenemos varias clases. El monopolio legal. Cuando hablamos de monopolio legal, cuando el Estado, a través de licitaciones, a través de la ley, permite que un solo vendedor domine el mercado. Un ejemplo clásico de esto, y siempre lo pongo, es Telefónica del Perú, o ahora Movistar. Telefónica del Perú llegó más o menos en 95, 94, más o menos al Perú, al ganar una licitación por la compra de la compañía peruana de teléfonos. La compañía peruana de teléfonos era una compañía del Estado. Y en esa época Fujimori se quiso o vendió muchas empresas públicas, entre ellas esta compañía. Entonces, al vender esta compañía, Telefónica se adueñó del único mercado donde la telefonía fija, la telefonía celular que estaba recién ingresando al Perú, la internet también estaba recién ingresando y la televisión por cable, ¿no? Entonces, prácticamente Movistar se adueñó de todos esos tipos de servicios y fue el único en el mercado durante más o menos 8 o 9 años aproximadamente, ¿no? Entonces, es un monopolio legal, sí, porque el Estado le da prácticamente el permiso para que ellos solos ofrezcan el servicio a todo el Perú. Monopolio legal. ¿Ok? Y ahora ya sabemos que no es así, porque ya aparecieron otras empresas de telefonía, que son como 4 más o menos, ¿no? Monopolio natural. ¿Cuándo hablamos de un monopolio natural? Cuando la inversión que requiere para el competidor es muy alta y su beneficio no es rentable, ¿no? Sedapal es una empresa pública, una de las pocas empresas públicas que todavía no se ha vendido. Obviamente hay una razón, que su servicio es de otorgar agua potable y alcantarillado a todas las zonas del país, ¿no? Acá en Lima se llama Sedapal, pero en otras zonas del Perú tiene otro nombre, pero todos son parte de Sedapal, ¿no? Obviamente la inversión que tiene que hacer es millonaria porque tiene que dotar de agua, alcantarillado, y por lo general el servicio está subsidiado. El precio que nos ofrecen a nosotros por metro cúbico no es el real, debería ser mayor, ¿no? Pero no lo hacen, porque obviamente el agua es vida, ¿no? Si una empresa quiere ingresar al Perú a competir con Sedapal, la inversión que tiene que hacer es multimillonaria. ¿Por qué? Porque obviamente es, así como entró Telefónica, ¿no? Tener que poner nueva infraestructura en todos los lugares del Perú, plantas de tratamiento de agua, construcción de ductos de desagüe en todo el país, en zonas altas. La inversión es millonaria, ¿no? Y obviamente para hacer eso tiene que poner, sincerar el precio, aumentar el precio del agua. Pero la gente no lo va a permitir. La gente no lo va a permitir. Porque el agua es parte de las necesidades primarias, ¿no? Sin agua no vivimos. No podemos quedar sin luz, sin energía eléctrica, perdón, sin energía eléctrica, sin internet, ¿no? Sin cable, pero sin agua no, ¿no? Por eso es que las empresas no quieren ingresar al Perú a competir con Sedapal. Por eso le llaman monopolio natural. Porque naturalmente Sedapal está ahí y nadie lo va a mover. Porque la inversión que tiene que tener el competidor tiene que ser muy grande, ¿no? Y su retorno de beneficio es muy lento o quizás ni siquiera tenga retorno. ¿Ya? Ese es un monopolio natural. ¿Cuándo hablamos de un monopolio bilateral? Cuando el monopolio se hace entre dos personas, entre dos empresas. Perdón. Por ejemplo, el sector armamentístico es un monopolio bilateral. ¿Por qué? Por lo general, ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos solamente le compra a una empresa de armas, porque hay un convenio entre los dos de que ellos desarrollan nuevas armas y solamente Estados Unidos le va a comprar, ¿no? Y obviamente esta empresa solamente le va a vender a Estados Unidos, ¿no? Monopolio bilateral entre dos. No hay más. Yo como Estados Unidos le compro armas a esta empresa y esta empresa solamente me puede vender a mí, Estados Unidos. Nada más. Monopolio bilateral. Cuando hablamos de una empresa Profesor, cártel, disculpe, ¿sí? ¿podría pasar de la anterior a la anterior diapositiva, por favor? Ah, la anterior, ajá. ¿Ahí? Ahí. ¿Sigo? Ya. Profesor,
¿Cuál sería un ejemplo de monopolio militar en el Perú? En el Perú, igual podemos hacer ¿cómo se llama? La analogía. El Perú por lo general compra aviones militares a Rusia. No hay otro. Nuestro arsenal por lo general es de aviones Sukhoi. Antes le compraba Mirage a Francia, pero ahora ya no. Ahora son todo lo que son aviones de combate, son Sukhoi, rusos, ¿no? Entre Perú y Rusia. Ese podría ser un ejemplo. ¿Ya? Gracias, profe. Ya. Otro tipo de competencia perfecta sería el cártel. El cártel es una asociación de empresas de un mismo sector de la industria que básicamente concertan precios con la finalidad de beneficiarse ellos y perjudicar al consumidor, ¿no? Acá les he puesto una empresa donde Indecopi. Indecopi es el principal organismo del Estado que defiende los derechos del consumidor y la propiedad intelectual. En este ejemplo que indica, hay muchas empresas de gas natural vehicular en el Perú que se unieron, concertaron precios para poder beneficiarse ellos y perjudicar al consumidor. ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo, muy sencillo. Si yo tengo mi carro de gas, yo voy a una estación de servicio y pregunto cuánto está el galón de gas, ¿no? Está a 10 soles. Me voy a otro estacionamiento de otra empresa, 10 soles. Me voy a otro a otra empresa, estacionamiento de gas natural, 10 soles. En todas voy a encontrar 10 soles. No hay ninguna que tenga menos de 10. ¿Eso es concertar precios? Claro. ¿Por qué? Porque las empresas lo que hacen es mantener ese precio para que el consumidor tenga que comprarlo. No va a encontrar en otras empresas menor que ese. Entonces quiere decir que esas empresas han concertado precios. Y en Indecopi eso está penado en la ley. Otro tipo de concertación de precios que se dio algunos años es las farmacéuticas. Antiguamente, en el año 2014, 2000, no me acuerdo muy bien qué año, FASA, Incafarma, Mifarma, Boticas Arcángel, Boticas Felicidad, concertaron precios por determinados productos médicos. Por ejemplo, si a mí se me ocurría, me estaba con gripe y quería comprar una Panadol antigripal, yo me iba a FASA, lo encontraba a 3 soles. Yo me iba a Incafarma, lo encontraba a 3 soles. Yo me iba a Botica Felicidad, estaba a 3 soles. A la Botica San Cángel, 3 soles. En todas esas empresas estaba a 3 soles. Y estaba alto, pues subieron el precio. Entonces, obviamente, ¿quién se perjudicó? Yo. ¿Por qué? Porque a cualquier farmacia que vaya de ese consorcio lo iba a encontrar a 3 soles. Indecopi investigó eso y las multó con más o menos 8 millones de soles a todas las empresas farmacéuticas. ¿Son empresas del mismo sector? Sí. Son empresas del mismo sector. ¿Concertaron precios? Sí. Obviamente lo hacen ¿para qué? Para poder beneficiarse ellos y perjudicarse al consumidor. El cártel está prohibido en los mayores países de Latinoamérica. ¿Ok? Ese ejemplo también lo podemos asociar a otro tipo de ejemplos también. ¿Ya? Rápidamente, porque creo que no tenemos un poco tiempo. El trust es también otro tipo de competencia imperfecta que se da dentro de lo que es el monopolio. Por ejemplo, una empresa que domina muchas empresas, que vendría a ser lo que es ¿cómo le puedo decir? Bacus. Bacus domina todo el mercado peruano. ¿Por qué? Porque tiene muchas empresas que son de Bacus, ¿no? Pilsen, Cusqueña, Arequipeña, todos son de Bacus. Donde le compre, todos son de Bacus. A un monopolio tipo trust. Una empresa domina a todo el sector de empresas del mercado. El holding básicamente es un tipo de organización de empresas que masifica su sector. No son del mismo sector. Por ejemplo, Credicor es una empresa grande, pero tiene diferentes empresas en diferentes sectores de la industria. Bancos, Prima, que es una empresa de seguro de pensiones, Pacífico es un seguro, Banmédica, que es una empresa médica, Ranza, que es una empresa de transporte. Tiene varias empresas de diferentes sectores, ¿no? Es una empresa que domina otras empresas. El grupo económico, con la diferencia del holding, es que es un grupo económico, o sea, dueños que dominan todas las empresas. Esa es la única diferencia del grupo económico, ¿no? Por ejemplo, el grupo económico de Credicor, que es las empresas holding, el grupo económico de Dionisio Romero, él es el dueño de Credicor y por lo tanto de todo lo que está ahí. El joint venture vendría a ser una unión de empresas, ¿no? Básicamente, cuando empresas se quieren unir para buscar un beneficio propio. Ahí tenemos a Nokia, Siemens, Sony y Ericsson,
Hizun y Pfizer se unen empresas para buscar un beneficio propio, ¿no? Ese es el joint venture, una forma de alianza, unión entre dos empresas para formar una, ¿no? Se puede, finalmente, esa alianza eliminarse, claro, en un momento, si deciden separarse, se vuelven a separar. Ya, ir avanzando. El oligopolio es otro tipo de monopolio que básicamente busca que muchas empresas, pocos vendedores, muchos compradores. Por ejemplo, en el mercado de telefonía tenemos solamente 4 proveedores de telefonía, pero tenemos millones de consumidores que somos nosotros. Ese es un oligopolio, pocos vendedores. En el tema también de lo que es las empresas de aseguradoras, de manejo de pensiones también. ¿Ya? Bueno, competencia monopolística es muy sencillo. Y aquí les voy dejando las claves, jóvenes. Disculpe que haya sido un poquito rápido, pero el tiempo nos ha ganado un poquito, ¿no? Más bien, muchas gracias. Que tenga buenos días.